La presidenta ahí en la conferencia dio lectura al comunicado emitido por la Corte y subrayó que los créditos impugnados corresponden a ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, años en los que aún no llegaba al poder la Cuarta Transformación. Recordó que las empresas primero acudieron a la autoridad administrativa, luego al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y después a tribunales colegiados que confirmaron la legalidad de los créditos. Indicó que la Suprema Corte determinó desechar 7 recursos de revisión que el grupo empresarial presentó, con lo que quedaron firmes las sentencias de las instancias anteriores. La mandataria añadió que Hacienda detallará la ruta jurídica que seguirá el gobierno. Ya vamos a pedirle a la Secretaría de Hacienda que pueda venir a explicar los procedimientos. Están fijados todos los procedimientos posteriores, dijo la presidenta. Sheinbaum apuntó que todo es dentro del marco de la ley, pues es el cálculo de los adeudos, multas, recargos y actualizaciones. Y al ser cuestionada sobre un posible concurso mercantil, respondió que ese es un procedimiento muy largo, si es que decide no pagar, pero es justicia, así de sencillo. Mientras más se tardó en pagar, más multas hay. Si hubiera pagado hace 15 años, era un monto. Si hubiera pagado hace 10 años, era otro monto. Pero así es la ley, no es un asunto particular para una empresa. Mientras más tardes en pagar, más multas hay, destacó la presidenta Sheinbaum. Ahí está esta previsión que está haciendo el gobierno federal en caso de que Ricardo Salinas Pliego insiste en no pagar a pesar de esta resolución de la Corte, pues entonces ya vendrán procedimientos jurídicos, pero la presidenta advirtió que será un proceso muy largo. Sí, de manera desafortunada, Sergio, pues no es algo que pueda cobrarse de manera inmediata. El propio Ricardo Salinas Pliego tendría la oportunidad de pagar, ahora que ya tiene esta resolución de la Suprema Corte de Justicia encima, él tendría la oportunidad de pagar y entonces, bueno, pues ya ahí acabaría el proceso de estos asuntos que son los que resolvió la Corte el día de ayer. La otra opción es de que se siga resistiendo a pagar y entonces, pues vendría procedimientos a los que has hecho alusión, tendría que haber una información del propio SAT sobre exactamente cuánto es lo que tendrá que cobrar, y nadie le ha preguntado a la presidenta de la República, y de hecho está fuera del debate hoy sobre, bueno, pues si alcanzarían cárcel, incluso una negativa a pagar, toda vez que la evasión de impuestos se castiga precisamente con cárcel y se castiga pues con esta pena que no es permutable. Claro, decíamos esto pues ya llevándolo hasta las últimas etapas que todavía no ocurren precisamente en este proceso. Y la presidenta de la República dijo que en los próximos días invitará a la procuradora fiscal y probablemente al SAT para que informen sobre en qué consisten esos procedimientos, qué es lo que sigue en este caso, precisamente para que el Estado pueda recuperar esos recursos. También qué postura toma el señor Ricardo Salinas Pliego. Ya ha advertido que va a ir a instancias internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Pero bueno, veremos si al final paga o no, o si tiene al menos la intención de pagar ya con esta resolución de la Corte, o si continúa en esta estrategia de alargar y alargar el proceso. Aunque haga berrinche, tendrá que pagar. Con una votación unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de las arcas públicas un paquete de juicios entre solicitudes de impedimentos, recursos de reclamación y juicios de amparo en revisión relativos a créditos financieros por casi 48,000 millones de pesos impuestos por el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, contra diversas empresas del grupo que encabeza Ricardo Salinas Pliego. La lista de asuntos principales por resolver la encabezó el recurso de reclamación 544/2024, con el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impugnó la admisión de un amparo directo en revisión promovido por Grupo Electra, a través del cual la empresa buscaba que la Corte revisara el expediente relacionado con el crédito fiscal por 33,306 millones de pesos que el SAT le impuso por el impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2013, derivado de su salida del extinto régimen de consolidación fiscal. La resolución marcó uno de los momentos judiciales más relevantes en el entramado de litigios que desde hace años mantienen las empresas del conglomerado con la autoridad hacendaria, y fue el inicio para que en cadena
y por unanimidad de votos, la nueva Suprema Corte resolviera 1-1 en el mismo sentido. En total, 10 juicios, 3 impedimentos, 3 recursos de reclamación y 4 amparos en revisión fueron parte de lo que se revisó y se resolvió ayer. El mensaje de la Corte fue claro: no existe materia excepcional que justifique revisar nuevamente los argumentos de la compañía, pues la Corte ya ha resuelto en múltiples precedentes los aspectos de constitucionalidad involucrados. La cadena de impugnaciones comenzó con la auditoría realizada por el SAT en 2015, tras la derogación del régimen de consolidación fiscal vigente hasta 2013, esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que culminó en 2018 con la determinación del crédito fiscal por más de 33,000 millones de pesos. Electra recurrió por la vía administrativa, pero el crédito fue confirmado. Luego, en 2019, acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante un juicio de nulidad, que también validó la resolución del SAT. Posteriormente, promovió un amparo directo que fue negado. Agotadas todas esas instancias, en 2024 la empresa intentó llevar el caso al máximo tribunal del país, mediante un amparo directo en revisión. Sin embargo, Hacienda interpuso un recurso de reclamación argumentando que la presidencia de la Corte, entonces a cargo de Norma Piña, no debió admitirlo, pues la materia ya estaba definida por jurisprudencia. El ministro Arístides Guerrero García, ponente del proyecto, detalló que los asuntos de constitucionalidad alegados por Electra, relacionados con reglas de la miscelánea fiscal, valoración de la prueba pericial, la regulación del régimen de consolidación fiscal y el recurso de revocación, ya han sido estudiados y resueltos previamente por la Corte, por lo que carecen de interés excepcional. En consecuencia, el Pleno determinó fundado el recurso de reclamación promovido por Hacienda, revocar el acuerdo que había admitido el amparo directo en revisión 6321/2024, desechar el amparo directo en revisión promovido por la empresa y declarar sin materia el recurso de reclamación de la parte quejosa. Los ministros coincidieron en que la Corte no podía volver a estudiar temas que ya cuentan con criterios consolidados, particularmente en torno al esquema de salida del régimen de consolidación fiscal, cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada reiteradamente. La decisión implica que Electra ya no podrá acceder a la revisión constitucional de ese litigio en la Suprema Corte y que queda firme la resolución que negó el amparo en el tribunal colegiado, manteniendo en pie el crédito fiscal por más de 33,000 millones de pesos. La agenda de la Corte continuó con la discusión del juicio de amparo directo 5654/2024, relacionado con el crédito fiscal por la cantidad de 1,431,466,000 pesos que el SAT impuso a Grupo Electra por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2008. Siguió con el juicio de amparo directo 5608/2025 por un crédito fiscal de 2,004,761,000 pesos que el SAT impuso a Electra por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2010. Y así se fue uno por estos casos la Corte, votando todo en unanimidad y a favor de confirmar todos estos créditos fiscales de Ricardo Salinas Pliego. Pues bueno, se le llegó el día al dueño de Grupo Salinas, de Electra, Banco Azteca, Televisión Azteca, en fin, un conglomerado de empresas que conforman Grupo Salinas. Pues ya está, ahora sí, la resolución en firme que confirma todo lo que ya habían resuelto tribunales previamente y que simplemente la Corte llegó y dijo, pues sí, tenían razón en sus resoluciones todos estos tribunales y no tenía ningún argumento a favor el señor Ricardo Salinas Pliego para reclamar estos créditos fiscales. Ahora se supone que ya tiene que pagar. ¿Lo va a hacer, mi querido socio? Si fuera sensato, la verdad, pues ya debería de decir, está bien, pues ya recibí este revés, voy a pagar, ya no tengo a mis amigos en la Corte, entonces voy a tener que cumplir la ley, pero bueno, pues por lo que hemos visto hasta de sus declaraciones, no sabemos si quiera pagar, ha sido amenazante. Pero antes de ir hacia ello, Sergio, pues sí destacar incluso que la propia presidenta de la República en esta conferencia pues se refirió a que estos créditos fiscales, estas irregularidades de Salinas Pliego se remontan a 2008. Hay de 2008, de 2009, 2010, 2013, digamos.
estas irregularidades, estos créditos fiscales. Fueron 3 instancias previas a la Corte las que fallaron en contra precisamente de este personaje. Primero la autoridad administrativa y después lo llevó al Poder Judicial en juzgados y tribunales. Y también ahí le dijeron, no tienes la razón. Entonces, incluso la propia Corte, Sergio, prácticamente, si se atiende al cumplimiento de las leyes, no tenía otra opción más que mantener en firme. Por eso, Sergio, es que la Corte de Norma Piña no discutía el tema, porque la propia Corte de Norma Piña, para cumplir con la ley, tenía que fallar en el mismo sentido que se falló hoy. Por eso la Corte de Norma Piña decidía no discutir el asunto y tenerlo en el cajón y seguirlo guardando con la idea de que este personaje pues no pagara impuestos, pasara el tiempo y ni siquiera se discutiera en la propia Corte. Es decir, lo que hoy hicieron los ministros de la Corte, ministros y ministras de la actual Corte, en realidad, Sergio, no debiera ser nada extraordinario. Entiendo que lo es para un país como México, en la que durante mucho tiempo ese tipo de empresarios dictaban lo que querían a los ministros de la Corte, pero en un país, pues, podríamos decir que democrático, esto sería lo normal, porque la Corte ni siquiera discutió a ver si los impuestos habían sido calculados de manera eficiente, correcta, etcétera, porque no le tocaba. Solamente lo que hizo la Corte fue declarar en firme las resoluciones previas ya de otros organismos del propio Poder Judicial. Lo único que dijo la Corte es, pues sí, tienen razón ya los otros organismos del Poder Judicial que se han referido y han conocido del caso. Entonces, ¿de qué se queja Ricardo Salinas Pliego? De una supuesta persecución, cuando en realidad estos impuestos, estas observancias que le han hecho, provienen del sexenio, incluso, pues desde el de Enrique Peña Nieto, inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto. En tal caso, pues que le reclame a Enrique Peña Nieto, porque decíamos, Sergio, ni siquiera datan del periodo de López Obrador, datan de Enrique Peña Nieto estos adeudos, y lo que está ocurriendo hoy es solamente decirle, ya agotaste todo el tinglado que armaste, leguleyo, para tratar de evadir el pago de impuestos, y ya se llegó el momento. Prácticamente es lo único que hicieron los ministros, las ministras de la actual Suprema Corte. Y Sergio, pues ahora vemos ya a este personaje instalado en un discurso bastante agresivo, amenazante, ni siquiera el de una persona que diga, bueno, pues está bien, tengo que pagar, que haya algún tipo de reflexión de su parte, para nada. Sigue, como siempre ha sido, totalmente soberbio, cree que esta impunidad le sigue pues alcanzando en el actual sexenio, y por eso, bueno, pues vemos que hasta amenaza. Y muy importante esta parte de dejar muy, muy en claro, pues estos litigios, estos créditos fiscales, se le fincaron desde época de Enrique Peña Nieto, cuando fue presidente de la República, cuando no tenía nada que ver todavía la 4T, cuando no había llegado todavía Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, porque pues Grupo Salinas ha acusado ser víctima de una campaña orquestada precisamente por la 4T, pero pues casi o prácticamente todas las deudas confirmadas por este pleno de la Corte fueron fincadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto como resultado de la deducción ilegal de pérdidas por ventas de acciones aplicadas por las empresas para reducir la base sobre la cual pagaron el impuesto sobre la renta. Así que pues no tiene ningún sentido lo que está reclamando Ricardo Salinas Pliego en cuanto a que argumenta que hay una persecución política en su contra. No tiene absolutamente nada que ver. Sí, es que es un personaje, Sergio, que está acostumbrado a hacer siempre lo que quiere, a manipular, a incluso violar de manera flagrante la ley, y este personaje ahora no puede creer, no solamente es el que le obliguen a pagar, sino que no puede creer y no puede asumir que ha recibido un fallo en contra de los ministros de la Corte, que otrora los consideraba sus empleados, a Norma Piña y compañía. Entonces ahora no aguanta, no puede soportarlo.
Y dentro de esto que no puede soportar, Sergio, pues vemos incluso cómo se está expresando en redes sociales, decíamos, de manera amenazante, y uno pudiera pensarse, pues, ¿qué quieres hacer o qué vas a hacer? Sergio, creo que vale la pena rescatar uno de sus tweets, son varios. Uno que dice: hasta para esto me necesitan estos criminales, rateros, ineptos, y pone caritas supuestamente de risa, aunque la verdad debieran ser de llanto, porque es como en realidad puede advertirse que se encuentra este personaje ante lo que escribe. Dice: en lugar de ponerse a gobernar y darle seguridad a los mexicanos, se ponen a romper todas las leyes para intentar hacer feliz a un pobre anciano corrupto que vive escondido de la gente y atormentado por darse cuenta de que todas sus ideas fueron y serán un fracaso. Y sigue: a mí no me van a doblar, y sí, los voy a sacar del poder a patadas. Conmigo se equivocaron y hoy esto no se acaba, inicia. Uy, pues vaya, opinión que además tiene de sí mismo. Pues yo esperaría que solo fueran eso, exabruptos y bravuconadas, y que no sea realmente que esté planeando algo, porque qué peligroso sería que incurriera en estas situaciones y que cumpliera sus amenazas, porque ¿de qué manera piensa sacar a patadas a quienes hoy gobiernan este país? ¿Cuál sería su intención? O sea, o cómo lo llevaría a cabo. No sé, no quiero ni siquiera soltar ideas porque pues sería como caer en su juego, pero solo espero que sí sean únicamente exabruptos y que en eso quede, y que de verdad pues ya finalmente digamos que haga un poco de conciencia y diga, bueno, ya pago lo que está estipulado y vámonos a otra cosa, porque por ahí también en alguno de sus tweets decía que seguramente ya lo iban a dejar, que iba a pagar y que iban a dejar ya de mencionarlo en las mañaneras. Pero en términos generales, Sergio, no le asiste la razón, y tan no le asiste que es claro para todo el mundo. No hay un solo empresario que le haya acompañado, que se haya solidarizado con él, porque no se necesitaban incluso ni enfrentarse al gobierno federal o algo que uno pudiera decir, es que temen al gobierno federal. No, ni siquiera necesitaban enfrentarse al gobierno federal para externar un mensaje de solidaridad con Ricardo Salinas Pliego. Nadie lo ha hecho. Nadie, lo decíamos ayer, nadie de su clase social, nadie lo ha hecho. Está solo. Así que eso de que quiere sacar a la actual presidenta del poder a patadas, pues resulta muy complicado, porque no tiene prácticamente ningún asidero político real. Análisis de las mejores noticias cerca de ti. De lunes a viernes, 9:30 hora Centro, 10:30 hora Quintana Roo. Luces Mañaneras. Tu mañana comienza aquí.